eso siempre vendrá en pro de la medicina de emergencias en el estado, a nivel nacional y a nivel mundial. Ayer hablábamos acerca de eso, del talento que puede haber en muchos lugares y esperemos que de aquí salgan muchos talentos para el Congreso Internacional y para algunas otras actividades que estamos haciendo. Entonces, muy contento de la invitación y bueno, pues el doctor Olvera, Julio Olvera, quien es nuestro presidente de la Sociedad Mexicana, les envía un cordial saludo y también él quería estar aquí. De hecho, una de las ideas era que llegara de sorpresa el día de ayer, pero ya no lo quisimos invitar, entonces ya no le dijimos dónde andábamos, a lo mejor se perdió. Pero bueno, el doctor Julio Olvera está muy contento de que estemos participando como sociedad nacional en estos capítulos estatales y uno de su visión dentro de este nuevo bienio es que efectivamente haya mayor acercamiento, trabajo en conjunto y que, bueno, las sociedades de los capítulos estatales empiecen a crecer como lo está haciendo esta sociedad de la Laguna. Entonces, les envía cordiales saludos desde la Ciudad de México y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, el tema del día de hoy, el tema por el que me invitaron. Y vamos a platicar de toxicología, ¿no? Vamos a hablar acerca de algunas actualidades y del tratamiento del paciente intoxicado. Y quiero comentarles de algunas cosas en las que nos hemos enfrentado durante el transcurso de el tiempo que nos hemos dedicado a la toxicología. Yo me reconozco como un aprendiz de la toxicología. La verdad es que la doctora Escalante, que es nuestra maestra, nos decía que para ser un buen toxicólogo requieres de dos lecciones muy sencillas. La primera es de 10 años, que atiendas pacientes intoxicados de manera cotidiana
su déficit neurológico será por la primer perla toxicológica. Ahí está, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. La primer perla toxicológica es: el toxicólogo debe ser un verdadero detective. El médico de emergencias debe de convertirse en un verdadero detective. Nosotros los urgenciólogos nos han enseñado a formarnos como chismosos, somos muy chismosos. ¿Por qué? Porque tenemos poca información para tomar decisiones. Entonces, tienes que preguntar, tienes que tener un alto índice de sospecha y tienes que pensar en todo. Tienes que ser muy chismoso. El toxicólogo o el urgenciólogo toxicólogo, el paramédico toxicólogo, la enfermera toxicóloga tienen que ser no chismosos, tienen que ser verdaderos detectives. Y eso parece exagerado, pero esta frase, de hecho, esta nos la puso la doctora Escalante cuando nosotros llegamos el primer día a alta especialidad de tóxico.
Y nos dijo, yo lo que voy a hacer en estos 2 años es convertirte en un detective. Es lo único que te voy a enseñar en tóxico. Pero si tú te conviertes en detective, en verdad que vas a ser un verdadero toxicólogo, muy buen toxicólogo. Entonces, la primera perla toxicológica el día de hoy es que abramos la mente de que los tóxicos existen y hay que convertirnos en verdaderos detectives. ¿Por qué digo esto? Miren, paciente masculino, 18 años, llega a un servicio privado de allá de la ciudad de Morelia y me hablan por teléfono y me dicen, Doc, se acaba de tomar un raticida, tiene 18 años, tiene 30 minutos de que lo acaba de tomar, véngase. ¿Y tienes el raticida en la mano? No, pero nos dijeron que se llama Helios. Ok, muy bien, vamos para allá. Entonces me subo al carro, vengo con los residentes y les digo, échenle una búsqueda al Helios. ¿Qué es el Helios? Para ver cómo lo vamos a abordar. Y entonces el primer residente me dice, Doc, tranquilo, ni corra. Helios es un warfarínico. Raticida warfarínico necesita dosis altísimas para que se pueda intoxicar. Le va a ir bien, tranquilo. Pero el otro residente que venía conmigo me dice, Doc, no le dé tan lento. Helios es un fosfuro de zinc, ¿sale? Y vean la diferencia entre uno y otro. La única diferencia que tienen los dos botes es esto verde y este azul. ¿Cuál fue el que se tomó? No sabemos. Que se tomó. Si tú te quedas con si tú te quedas con lo que dice el paciente o el familiar del paciente, que muchas veces mienten en toxicología, te vas a equivocar. Entonces, la clave y una perla toxicológica es que en realidad nos hagan traer el producto. No que nos manden fotos, que lo traigan, porque hay que analizar el producto, hay que analizar si es un producto viejo, un producto nuevo, cuánto tiene vacío, si es un producto que está rellenado, si es un producto que tiene banda toxicológica, si es un producto que tiene un etiquetado adecuado o si es clandestino. Y todas esas condiciones son fundamentales para que al paciente le vaya bien o le vaya mal. Por eso es bien importante que se conviertan en detectives. Con decirles, si yo me fuera con la finta de este se lava, se le puede poner dosis múltiples de carbón activado y si empieza a sangrar le pongo vitamina K. Este no se lava, porque si se lava produce fosfina y es más tóxico. Lo tengo que lavar con otro detalle que lo vamos a ver más adelante en la clase. Sí se puede lavar, pero es una situación especial de lavado gástrico. Este paciente se tiene que quedar aislado y tenemos que utilizar equipos de protección, porque si no, entonces nos vamos a intoxicar. Vean la diferencia y la importancia de poder hacer un verdadero trabajo detectivesco ante un incidente de tan sencillo como lo es una ingesta de un raticida. ¿Sale? Ahora, siguiente perla toxicológica, que es súper importante, es que ustedes, aparte de que se convierten en verdaderos detectives, es muy importante que ustedes, una vez que tienen el producto químico, una vez que tienen el medicamento, una vez que tienen el animal de ponzoña, empiecen a hacer la búsqueda de la toxicocinética y de la toxicodinamia de cada uno de los productos. No es lo mismo que se tome 40 tabletas de clonazepam a que se tome 40 tabletas de difenidramina. Son medicamentos, es un genobiótico que es un medicamento, pero actúan de manera completamente diferente. Y sus órganos blancos son completamente diferentes. Entonces, es súper importante que una vez que tengas el tóxico en la mano, empieces a hacer las búsquedas de toda la toxicocinética y la toxicodinamia. ¿Qué es una y qué es otra? Para que sea más sencillo, la toxicodinamia es lo que le hace el tóxico al organismo. Ejemplo, paracetamol. ¿Cuál sería la toxicodinamia del paracetamol? El hígado, el riñón, son los órganos de choque, ¿sale? Benzodiazepinas. ¿Cuál sería el órgano de choque? Principalmente el sistema nervioso central. Eso es la toxicodinamia, lo que le hace el tóxico al organismo. ¿Qué es la toxicocinética? La toxicocinética es lo que le hace el organismo al tóxico. Todo ese proceso desde la exposición, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Eso es la toxicocinética. Cuando tenemos el genobiótico en la mano, tenemos que buscar la toxicodinamia y la toxicocinética para saber cómo vamos a actuar. Ejemplo, en el tratamiento, si se absorbe la benzodiazepina, 40 tabletas de benzodiazepinas, de clonazepam, y dice que se absorbe dentro de la primera 30 minutos, ¿ustedes le harían lavado gástrico si llega después de 1 hora? No aplica. Pero si tenemos, por ejemplo, carbamazepina que retarda el vaciamiento gástrico, que hace espasmo pilórico, que te hace un anticolinérgico, ese paciente, si se toma 40 tabletas,
vas a leer en la toxicodinamia y en la toxicocinética vas a leer que se absorbe hasta las 4, 5, 6 horas. Y entonces, si te llega el paciente fuera de tu ventana de 1 hora, entonces lo podrás lavar. Si llega a las 2 horas, lo podrás lavar sí o no. ¿Y eso quién te lo va a decir? La toxicocinética de cada uno de los fármacos. Por eso es súper importante que no solamente te quedes como médico de primer contacto con la información de se tomó unas tabletas, lo picó un animal de ponzoña. Hay que buscar afanosamente la fuente de la exposición. Esa es la clave en toxicología. Ahí está. Muy bien. Ahora, otra perla toxicológica. Si ustedes tienen el tóxico en la mano, o sea, tienen el producto químico que se tomó, si ustedes tienen las tabletas, los blisters, pueden hacer los cálculos, si ustedes tienen el hongo que se comió, el animal de ponzoña que le picó, que le mordió, entonces ustedes ya la hicieron. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si no lo tienen, es soñar con qué podemos hacer con el paciente sin tener la certeza de y qué buscas de cinéticas. Entonces, súper importante que ustedes tengan en la mano la fuente de la exposición. Esa es la clave del toxicólogo. Es por lo que nos llaman a una interconsulta para buscar qué fue lo que le sucedió al paciente. Y una vez que ya lo tenemos en la mano, pues ya lo único que sigue, ya todo lo demás está escrito. Ya lo único que sigue es hacer una buena búsqueda concienzuda de lo que tenemos y de las cinéticas de ellos. Ahora, punto importante. Ustedes están muy jóvenes, seguramente no se acuerdan de esta caricatura. ¿O sí se acuerdan? ¿Y él quién era? El maestro León. ¿Sale? Entonces, no es León, es el maestro León. Y el maestro León nos sacaba su padre el augurio, no sé si se acuerdan. ¿Y qué decía? Eso es la toxicología clínica. Te veía muy joven, pero ya vi que no estás tanto, ¿eh? Permíteme ver más allá de lo que es evidente. Eso es la toxicología clínica. Un residente así me lo definió después de su mes de rotación con nosotros y les dije, quiero que me digan una frase corta de lo que es lo que aprendieron. Y él me dijo de manera muy romántica, la toxicología es como la espada del augurio, maestro. Y lo hice diapositiva, la verdad es que me gustó mucho la definición. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es esto cierto? Y es una perla toxicológica. Porque yo cuando llega un paciente intoxicado no les creo y les creo. ¿Cómo es esto? Ella dice que se tomó 40 tabletas de clonazepam y la gente no le cree, ¿no? Dice, nah, no creo. No creo que se los tomó, yo creo que está haciéndose, ¿no? Yo le creo, pero no le creo. ¿Por qué no le creo? Porque voy a buscar más allá de lo que es evidente. Ella dice que se tomó 40 de clonazepam y tiene un hipnótico sedante. Parece que eso es muy cierto. O sea, tiene el toxíndrome clásico del medicamento que se tomó. Voy mucho más allá de eso, porque tengo que preguntar como detective con qué se lo tomó. Será importante saber que si se lo tomó con agua o con alcohol. El alcohol es otro hipnótico sedante. Será importante saber qué medicamentos toma, porque qué tal si está tomando un antihistamínico, otro hipnótico sedante. Será importante saber qué más tomó, qué más hay en la casa, qué más hay alrededor del lugar de la escena en donde ella se tomó el medicamento, porque a lo mejor la benzodiazepina no le va a hacer nada, pero el plaguicida que se tomó, el fosfuro de zinc que tiene escondido y que no dijo, eso sí lo va a matar. Por eso tenemos que ir más allá de lo que es evidente, como dice el maestro Leonor. ¿Sale? Eso es toxicología. Y eso es parte del abordaje diagnóstico de los pacientes intoxicados. Vamos a entrar de lleno al tema de tratamiento general. Y quiero decirles, esto no pasa aquí no, en La Laguna no pasa, pero en otros lados del país. Cuando yo voy a platicar con ellos y les digo, ¿cómo tienen al paciente intoxicado aquí en Michoacán? ¿No? Morelia. Entonces la respuesta siempre es, no, pues depende, doc. Depende de con qué se intoxicó. Vamos a poner el ejemplo de los medicamentos. 40 tabletas de clonazepam. ¿Cómo atendemos al paciente con 40 tabletas de clonazepam? Y la respuesta casi en todos lados es soporte. Si está dentro de la primera hora, le hacemos lavado gástrico. Si está dentro de la primera hora, le ponemos carbón activado. Le ponemos un poquito de líquidos, no un poquito, aumentamos la entrada de líquidos, hasta le apoyo con un diurético y hago orinar el tóxico. Oye, ¿y tiene antídoto? Sí, fluma, pero nunca tengo. En mi hospital nunca tenemos. Entonces, pues si tengo, se lo pongo. Si no, pues así es el manejo. Ok, muy bien. Y si el paciente se tomara 40 tabletas de metoprolol,
¿Cómo lo atenderías? Ah, no, doc, metoprolol, eso sí, ya está más fuerte, cardiovasculares. ¿Qué harías? Primero soporte, doc. Y luego, si está dentro de la primera hora, lavado. Y luego, si está dentro de la primera hora, carbón. Le pongo líquidos, lo hago orinar para que el metabolito salga rápido. No veo mucha diferencia, pero bueno, ¿no? Y no tiene terapia antidotal, ¿están de acuerdo? No hay una terapia antidotal. Bueno, sí, sí tiene, pero lo vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. Bueno, 40 tabletas de un calcio antagonista. Se tomó 40 tabletas de verapamil y lo combinó para ponerte la más difícil con paracetamol, con 40 tabletas de paracetamol. Ah, no, pues hepático, cardiovascular, no, ese sí hay que irnos rápido, rápido en el ABC. Y luego, si está dentro de la primera hora, lavado, carbón, entonces le pongo muchos líquidos, le pongo algo para orinar y bueno, pues que orine rápido. Y como no tengo acetilcisteína en mi unidad, pues ese es el manejo del paciente intoxicado. A los lugares a donde voy, esta es una constante, ¿sale? Aquí no, pero a los lugares a donde voy generalmente así pasa, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer una estrategia en el abordaje del paciente intoxicado en el servicio de urgencias para que lo abordemos de manera multidisciplinaria. Este no es el manejo que se debe hacer en los servicios de urgencias porque depende de muchos factores para poder discernir sí o no a muchos de los procedimientos. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, un punto bien importante, este es fundamental. Cuando voy con los urgenciólogos e intensivistas y yo les digo, ¿cuál es el tratamiento, doctor, entonces del paciente intoxicado? Soporte. A, B, C. Ese es lo más importante. Sí, pues es. ¿Pero qué más? No, espérame. Lo más importante en el paciente intoxicado es soporte básico de vida. Primero hay que tener paciente y luego hay que tener antídotos. ¿Sale? Eso es súper importante porque muchas veces cuando ya empezamos a convencerlos de tener botiquines toxicológicos en las unidades hospitalarias o prehospitalarias, entonces empiezan a olvidarse de lo más importante que es el soporte. Primero hay que tener paciente para después decidir si le pongo naloxona, flumacenil, si le pongo un fagoterápico o le pongo algo más. Primero, lo primero. Y el primero es el soporte. Ahora, antes de empezar con el ABC de este soporte, sí un punto bien importante y una clave bien importante es que el paciente intoxicado siempre nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es seguro atenderlo o no es seguro? Porque existen algunos tóxicos a nivel prehospitalario y a nivel hospitalario que pueden ser mortales para el equipo de atención médica. Entonces, si no estamos seguros que eso no pueda ser peligroso o sí, entonces tenemos que quitarnos nuestro uniforme, nuestra batita, tenemos que quitar nuestro saco y tenemos que ponernos un equipo de protección. El sistema de atención prehospitalaria, ¿cuántas veces han escuchado en las noticias? Un bombero se metió a una zona en donde estaba un ambiente cerrado y no salió. Y se metió el segundo bombero a sacarlo y tampoco salió. Y ya iba el tercero y bueno, ya no pudo entrar porque ya estaban tapándolo los dos bomberos en la entrada, ¿no? Pero estaban muertos. Hay muchos antibióticos que son peligrosos, sobre todo los asfixiantes, ¿no? El monóxido de carbono, el asesino silencioso. El cianuro los mata antes que el monóxido de carbono. El fosfuro de aluminio, la pastilla del maíz, mata a mucha gente allá en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Guanajuato, porque no hacen una buena evaluación de la escena. Y son plaguicidas que tenemos al medio, que los venden deliberadamente y que no van a condicionar ninguna restricción para su venta. Entonces, súper importante que todos entendamos que los genobióticos pueden ocasionar la muerte. Y no solamente en la calle, también en el hospital. Entonces, súper importante que empecemos a entender que tenemos que estar preparados con salas de descontaminación, equipos de protección universal para poderlos atender. ¿Cuál equipo de protección utilizar? Pues depende del genobiótico. Por eso es importante que encontremos la fuente de la exposición. Por eso es importante que sean verdaderos detectives. Decía Rogelio Monroy, que es uno de los paramédicos avanzados con los que yo trabajo en Michoacán. Él dice una frase que me gusta en toxicología y siempre que da clase de tóxico dice, información es poder. Si yo sé qué genobiótico es, nada más le echo una leída, le hablo al centro toxicológico y que me diga qué equipo de protección voy a utilizar. Pero si no sé, doctor, porque eso también es viable, puedo llegar y no saber, y si me meto a buscar qué es, pues a lo mejor me muero. Entonces utiliza el equipo de protección más avanzado que tengas. Si no sabes qué genobiótico es y te vas a meter a una escena que suena peligrosa,
tienes que utilizar el mejor equipo de protección que tengas, porque si no te puedes equivocar. Puede ser insuficiente y entonces te vas a morir. Ahora, siendo ya para organofosforados, si ustedes tienen muchos plaguicidas, muchas intoxicaciones por plaguicidas, ¿cuál utilizarían para organofosforados? Depende del organofosforado. Pero si es muy peligroso, es suficiente con que utilicen un nivel C de protección. Si es un fosfuro de aluminio, un fosfuro de zinc, que va a generar fosfina dentro de su sala de urgencias, es suficiente que utilicen el nivel C de protección. Nada más pónganle un filtro adecuado. ¿Sale? Porque estos filtros, los que utilizamos para COVID, no son suficientes para un paciente que tiene un fosfuro de aluminio. Tienes que utilizar uno de polvos orgánicos y este en 3M es el que se debe utilizar para fosfuro de zinc. Oiga, doc, pero eso es en el hospital, pero yo soy bombero, yo soy paramédico y voy a entrar a la escena en donde partes por millón hay un montón de fosfina. ¿Es suficiente este? No, tú tienes que ocupar un nivel de protección B. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente completamente diferente. Ahora, ya sacaste al paciente de la zona y lo metiste a tu ambulancia y lo vas a trasladar, ventila la ambulancia y utiliza equipo de protección C sin ningún problema. Porque ya por partes por millón ya no es lo que tenías en la zona. ¿Sí me doy a entender con este punto? Es súper importante. Entonces, tenemos que conocer los genobióticos que tenemos en nuestro medio ambiente donde atendemos, cuáles son los más frecuentes, y tenemos que tener nuestro equipo de protección para poder atender este tipo de pacientes. Y otro punto importante, zonas de protección, zonas de evaluación, zonas de manejo y de descontaminación en los hospitales. Seguramente ustedes lo vieron o lo conocen. Los paramédicos manejan algo que se llama zonas de seguridad hazmat, incidentes de productos, derrame de combustibles, de productos químicos. Ellos tienen una zona caliente, tienen una zona tibia y una zona fría. La zona caliente es cuando llegan al lugar en donde está toda la contaminación del producto químico. Solamente pueden entrar los bomberos y los que tengan equipo de protección adecuado. Y de ahí los sacan a los pacientes a la zona de descontaminación, que es la tibia. Ahí los descontaminan y los sacan a la zona fría, que es ya la zona descontaminada. En la zona tibia, ahí están los equipos tomando decisiones, los bomberos, el equipo de policía, los paramédicos, seguridad pública, toda la gente está ahí tomando decisiones, los sacan a la zona fría y de ahí llega la ambulancia ya descontaminado para llevárselos a ustedes a los hospitales. Eso es lo que se debería de hacer en las zonas, en los lugares donde está el paciente contaminado. Lamentablemente no en todos los escenarios así sucede y te llevan al paciente contaminado a urgencias. ¿Qué haces? Trasladas esas zonas a tu hospital. Y en el hospital tienes que tener una zona caliente, tienes que tener una zona tibia y una zona fría. ¿Sale? Entonces, ¿dónde es la zona caliente? General, en mi hospital la zona caliente es afuera, ahí en la rampa. No los dejo entrar. A ver, espérate, ahí quédate. Porque si entras vas a contaminar toda mi sala de urgencias. Entonces, esa es mi zona caliente. Mi zona tibia, me empiezo a vestir, empiezo a utilizar mis equipos de protección según aplique, y entonces ahora sí le digo, pásamelo, y me lo pasan a la sala de descontaminación. Esa es la zona tibia. Una vez que lo descontamino, lo saco a la zona fría, que es la zona en donde están todos mis demás pacientes, donde están la sala de observación, el primer contacto, la sala de choque, ahí es la zona fría. ¿Cuántos de nosotros tenemos rutas de descontaminación en nuestros hospitales? Yo creo que aquí sí, pero allá donde yo vivo, no. Allá no los tenemos, ¿no? Entonces, súper importante que empecemos a trabajar por esto. ¿Por qué es importante? Porque no es tan frecuente, pero el día que les llegue se va a hacer una locura. Y los expertos para el manejo de estos pacientes son ustedes, son el primer contacto, el urgenciólogo. Entonces, esto es un punto bien importante antes del abordaje del paciente, ¿sale? Ahora, trauma nos dice que las intoxicaciones, lo define todos los libros de trauma, el ATLS, el PHTLS, nos dice que las intoxicaciones son un trauma multisistémico de origen químico. Es por eso que nosotros hicimos un abordaje diagnóstico terapéutico para los pacientes de una manera ordenada. Y entonces en el paciente intoxicado, con esta referencia que les digo, nosotros de manera muy ordenada, como somos metódicos en el abordaje del paciente, hacemos un diagnóstico preguntando antecedentes del paciente, o sea, la historia, el chisme, la valoración y la exploración física, hacemos una exploración clínica toxicológica determinando toxíndromes, valoramos algunas pruebas de diagnóstico rápidas, hacemos algunos estudios auxiliares como el electrocardiograma, la gasometría,
y el uso del ultrasonido, y hacemos un enfoque de monitoreo toxicológico muy dirigido. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo para hacer pues esta actividad detectivesca de mucho tiempo. Tenemos que hacer muy rápido, un interrogatorio muy dirigido. Y el tratamiento pues prácticamente es como cualquier paciente de trauma, que sería el ABC, nada más que le adecuamos algunos detalles dentro de la evaluación del paciente intoxicado como una situación especial de reanimación. Y la primera es, primero, vía aérea, ¿no? Vía aérea. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno de ellos, que es, le di un orden para que podamos determinar exactamente cómo vamos a manejar este paciente de manera ordenada. Vía aérea, B de ventilación, C de circulación, D de descontaminación. Aquí en la D aprovechamos y le tomamos un Destrostix al paciente. Muchos de los pacientes intoxicados producen como efecto hipoglucemia. En la E, eliminación facilitada y toma de un electrocardiograma. Muchos de los pacientes intoxicados te producen problemas de tipo cardiovascular, por lo que el electrocardiograma en la evaluación primaria es importante. La F es de focus o terapia específica, el uso ya de antídotos y antagonistas. Y la G es llámale al experto, pídele ayuda al experto para que te ayude con su asesoría toxicológica, puntos finos que nosotros no conocemos dentro de estos genobióticos. ¿Sale? Entonces, de manera ordenada vamos a desglosar el abordaje terapéutico del paciente intoxicado el día de hoy. Y vamos a empezar con la A. Y en la A, recuerden, tóxicos, situación especial de reanimación. ¿Cuáles tóxicos nos podrían generar un compromiso en la A? Monóxido en la B, porque monóxido de carbono es un asfixiante, ¿sale? Entonces nos va a comprometer la B, ¿sí? El cianuro, el monóxido de carbono se va a ir a la B. ¿Qué nos podría comprometer la A? La apertura de la vía aérea. Un ejemplo, una causticación, ¿sí están de acuerdo? O sea, llega un niño, lo pusieron en un producto clandestino, lo pusieron en una botella de coca, le entra y le da 2 tragos, o un intento suicida. ¿Nos va a comprometer la B? La A. O también puede ser, por ejemplo, en plaguicidas, el paraquat. El paraquat, que es un herbicida y que no se debería de vender en México, es súper cáustico y súper peligroso. Produce problemas pulmonares, pero antes de eso, la primera evaluación que tienes que hacer es ver si tiene compromiso de la vía aérea porque produce una quemadura muy importante. Es como si estuviéramos evaluando un paciente que sale de un incendio en una zona muy caliente y que va a producirle una quemadura de vía aérea por inhalación, y entonces el abordaje tiene que ser completamente diferente, como un bombero, ¿no? Ahí, ¿qué piensas? Monóxido de carbono, piensas en cianuro y también piensas en quemadura de la vía aérea. Súper importante. Dependiendo de lo que se esté quemando, tendrás que evaluar qué tipo de genobióticos pueden ser a los que se está exponiendo el bombero. Estos 3 escenarios y muchos más de tóxico pueden comprometer el vehículo. Habla acerca de un intoxicado grave, crítico, y dice en este artículo que es un reto importante el abordaje de la vía aérea para estos pacientes, porque produce anomalías físicas preexistentes y asociadas a la intoxicación. O sea, aparte de estar quemado, tiene un problema de intoxicación, que puede ser neurológico, cardiovascular, respiratorio, como bien lo describían. Aparte de esto, el paciente con un trauma local puede tener vómito persistente, salivación excesiva y reflejos protectores de la vía aérea, ¿no? Entonces te estás peleando con el paciente para meterle un dispositivo mecánico, por ejemplo. Entonces tienes que dormirlo y sedarlo rápido para poder determinar y para poder resolverle la vía aérea. Falla en la ventilación, en la oxigenación, estado mental alterado, y puede haber algunos trastornos fisiológicos y metabólicos que te hagan cambiar tu estrategia de la intubación endotraqueal. Por ejemplo, si los pacientes que hacen una acidosis metabólica severa en las intoxicaciones por salicilatos, o aquel paciente que está muy hipóxico, intoxicado por organofosforados y que tiene bradicardia y broncorrea, cuando lo vas a intubar, si tú no le pones atropina previamente, el paciente te lo vas a echar en la laringoscopía. Va a estar hipotenso, el paciente va a estar hipotenso, va a estar bradicárdico y el paciente va a estar hipóxico. Si tú previamente no lo preoxigenas correctamente y a ese paciente no le pones el antídoto, que también te puede servir como parte de la premedicación, a ese paciente te lo vas a echar. Situación especial de reanimación. ¿Sale? Ahora, por eso tienes que ser muy cuidadoso con los dispositivos que tienes que utilizar. Y
¿Cómo vas a cambiar la estrategia que tradicionalmente tenemos para un abordaje de un paciente con traumas? El paciente intoxicado es diferente. Ahora, vámonos a la B. Estamos en la evaluación primaria del paciente intoxicado. Y en la B tenemos un problema con esto, por ejemplo. Tengo 3 ejemplos de la B. El fentanil, ¿no? Problemática mundial. Se está muriendo muchísima gente de intoxicaciones por fentanil. En Estados Unidos ya es una problemática muy importante. En México ya llegó, en Tijuana traen una broncota con el tema del fentanil y entonces son intoxicaciones que produce una triada clásica. ¿Recuerdan la triada del paciente intoxicado por opiáceos? Depresión neurológica, depresión respiratoria y miosis. Es la triada de intoxicación por opiáceos o por fentanil. Vamos a actuar en la B. El paciente tiene depresión respiratoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, este caso, ¿le podrías dar clic? A ver si corre. ¿No va? No. Bueno, esta es una paciente que tiene un consumo de una droga de abuso que no sabían cuál era y empieza a tener la triada clásica y cuando llega al servicio de urgencias está prácticamente en paro respiratorio. Ahí está, ¿sale? Ahí está. Con la triada clásica. Y si le tomamos signos vitales, seguramente está hipotensa, seguramente está bradicárdica y entonces requiere los españoles, antídotos reanimadores. Todos los antídotos reanimadores que lo escuchan el día de hoy es para la evaluación primaria del paciente intoxicado. Ahí puedes tomar 2 rutas críticas. Una, o lo intubas o le pones el antídoto. Hay una ruta crítica que me gustó mucho en una clase conmigo de Chihuahua, el doctor Cristian, y él decía en la ruta crítica, decía, a ver, ¿tienes duda del paciente? Perdón, esta era en benzodiazepinas, que es la misma triada, pero él decía, ¿tienes duda? Llega tu paciente y tiene depresión respiratoria, indicación para aplicar el fluma o la naloxona, frecuencia respiratoria menor de 13. Segundo, depresión neurológica tan importante que comprometa la vía respiratoria de tu paciente. Son las 2 únicas indicaciones y que esté seguro que haya sido, en el caso de naloxona, un opiáceo y en el caso de benzodiazepinas, en el caso de flumazenil, una benzodiazepina. Si está seguro de ello y tiene frecuencia respiratoria menor de 13 o un déficit neurológico que comprometa la vía respiratoria, entonces ponle naloxona o ponle flumazenil. ¿Tienes duda de ello? Intúbalo. O sea, no te esperes, ya, intúbalo mejor. No pongas antídotos como si fuera un cóctel de coma. ¿Sale? Antes lo utilizaban así. A los antídotos, viene con déficit neurológico, bueno, pues ponle naloxona, ponle flumazenil, ponle glucosa, ponle oxígeno, ponle tiamina, que no sé para qué utilizar la tiamina, pero ponle tiamina para ver si despertó, era de tóxico. Eso ya no, ¿eh? Eso está completamente proscrito actualmente. Entonces, bien importante, ¿qué te puede resolver la B de un paciente que tiene una intoxicación por opiáceos? La naloxona. También te puede resolver la D por el déficit neurológico que produce. Ahora, quiero que vean este video. Es tiempo real. En Estados Unidos, bajan a un chico de su camioneta que tiene depresión neurológica, tienen una broncota fuerte de fentanil allá en Estados Unidos. El policía, que no es paramédico, es policía. El policía lo baja, lo ve con respiraciones que le parecen a él agónicas, por eso le toma el pulso para ver si en realidad está en paro o no lo está. Se da cuenta que tiene pulso, empieza a establecer la triada clínica del paciente intoxicado por opiáceos y ve que el paciente tiene depresión neurológica, pero aparte tiene depresión respiratoria. Entonces decide sacar su antídoto, su antagonista, que es la naloxona. Y ellos están utilizando en la calle, tienen un salado del DAE, utilice cualquier persona. Entonces, vean, le revisan la pupila para ver si está miótica. Entonces, ve depresión neurológica, depresión respiratoria, miosis, y entonces abre la naloxona intranasal. Esa naloxona intranasal viene de 4 miligramos, dosis única, y se la pone. Tiempo real, ¿eh? Le pone la naloxona, sigue activando su
sistema médico de emergencias para que llegue la policía y bueno, en menos de 30 segundos ya se está acercando los bomberos para apoyarle y ahorita en lo que llegan, pues decide empezarlo a ventilar. Este es un gran error, ¿no? Pero pues no le podemos exigir mucho, pues es policía. Pero sacar los antídotos de ahí del hospital y se los llevaron hacia al prehospital. Y en las primeras evaluaciones, bien, de manera muy ordenada, los antídotos en la calle y están salvando mucha gente en la calle. Pero vean cómo llega el policía, ya después de que lo ventiló como Dios le dio a entender, lo ventiló, llega el policía y miren a su paciente. Aquí está. Ahí está. Listo, despierto, respirando muy bien, listo para volverse a meter otra dosis de fentanil, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando utilizas de manera correcta los antídotos y los antagonistas, puedes evitar un procedimiento que puede ser deleterio a la larga. Ustedes lo saben, intubar a un paciente no es nada más intubarlo, es todo el proceso de después de la intubación, del durante y del después. Destetar a esos pacientes también tiene problemas. En estos pacientes puros, tú resuelves la B y la D sin ningún problema con una buena dosis de naloxona, pero tiene que estar bien indicada. Benzodiazepinas, flumazenil, puedes resolver la B. Triada clásica, la misma, ya lo dijimos. Miosis, deterioro neurológico y deterioro respiratorio. El flumazenil viene en una presentación de 1 miligramo en 10 mililitros o también puede venir en 0.5 miligramos en 5 mililitros. Y es muy interesante, hay 2 indicaciones para el uso del flumazenil, solamente que es déficit neurológico, que te comprometa la vía respiratoria, y en la B, frecuencia respiratoria menor de 13, igual que la naloxona. Únicas indicaciones. Por eso no se debe de poner el flumazenil cada 8 horas. No se debe poner el flumazenil porque se tomó unas pastillas de benzodiazepinas. Solamente que tenga esas 2 indicaciones. Es la única forma de poder poner el flumazenil y convulsionan y convulsionan. Segunda, inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene no hay que poner flumazenil porque es proarrítmico y te puede condicionar una arritmia letal. Tercera, que sea usuario crónico de benzodiazepinas. Ese le quitas el efecto de su uso y lo vas a hacer convulsionar. Y 4, paciente que sea convulsionador crónico. Esos 4 son contraindicaciones absolutas del uso del flumazenil, aunque tengas cualquiera de las 2 que ya describimos. Frecuencia respiratoria menor de 13, neurológico que compromete la vía. La mayoría de los pacientes, medios adormiladillos, ahí somnolientos, pero no les está comprometiendo la vía respiratoria, la vía aérea. Esos no ameritan flumazenil, porque es más el riesgo que el beneficio. Entonces, el flumazenil es un antídoto reanimador, que también te puede resolver la D. Otro antídoto reanimador, la atropina. Paciente intoxicado por organofosforados, te va a resolver la B. Ahí está. Este paciente, todas las glándulas lloran, toxíndrome colinérgico muscarínico, el paciente tiene un toxíndrome que ustedes se lo van a aprender muy fácil, de arriba hacia abajo, el paciente está sudando, tiene diaforesis, tiene epífora, tiene rinorrea, tiene cialorrea, tiene broncorrea, tiene diarrea, todas las glándulas están llorando y les suma 2 datos más, bradicardia y miosis. Ese es el toxíndrome colinérgico muscarínico. ¿De qué se mueren los pacientes en las salas de reanimación? Estos de organofosforados, de las 3B. Los artículos le llaman las 3B killers, porque son los que matan a los pacientes. El urgenciólogo tiene que ir por esas 3B en la evaluación primaria. Bradicardia, broncorrea y broncoespasmo. ¿Cómo lo resuelves? Con atropina. ¿Sale? Pero
no requieres dosis bajas de atropina, requieres muchas atropinas. ¿Sale? No requieres una dosis, requieres un montón de atropinas para resolver estos casos. Miren, este caso es un caso de un compañero de nosotros, un residente que tuvo un paciente con intoxicación por organofosforados, grave, intento suicida. 126 atropinas para alcanzar la atropinización del paciente. 126. ¿Quién de nosotros tenemos 126 atropinas ahorita en nuestro carrito rojo? Por eso es bien importante estar preparado, ¿sale? Y vean, ahí está el video, como una lo abría, una las preparaba y otra las administraba. 126 atropinas. Criterios de atropinización de un paciente. Primero, que mejore la frecuencia cardíaca, que mejore la broncorrea y que mejore el broncoespasmo. Y un punto importante que es clave cuando el paciente se empieza a poner rubicundo de las plantas, de las palmas y de las mucosas, quiere decir que ya están a nada de alcanzar la atropinización. ¿Cuál es la dosis completa? Pues ya cuando tenga las 3 resueltas que habíamos dicho. ¿Sale? Punto importante en la sala de reanimación. Ahora, este es el esquema de Ford. Es un esquema muy interesante en donde el régimen de Ford te dice cómo utilizar la atropina y te dice que si tú tienes un paciente intoxicado, entonces lo que haces es ponerle una dosis de atropina, 1 miligramo. Pasan 3 minutos, 2.000 y no está atropinizado, o sea, sigue con todo el toxíndrome, duplicas la dosis a los 3-5 minutos. Te vuelves a preguntar, ¿está atropinizado? No, vuelves a duplicar la dosis, entonces van 4 miligramos. Entonces, ¿no está atropinizado a los 3 minutos? 8 miligramos. No está atropinizado, 16 miligramos. No está atropinizado, 32 miligramos. No está atropinizado, 64 ámpulas de atropina. ¿Sale? Doble. Ese escalonamiento es un esquema que nos ayudó a que no se nos murieran los pacientes, o sea, que lo atropinizamos rápido, porque antes lo hacíamos de una en una, y una, se nos moría el paciente, no lo alcanzábamos. Ahora, este es muy importante, pero también puedes llevarlo a intoxicación si te pasas de la dosis y lo intoxicas por atropina. Por eso el dato importante que les decía, cuando lo vean rubicundo, las plantas, las palmas y las mucosas, ya no dupliques, ya vete de una en una porque ya estás muy cerca. Imagínense que yo llevo 32 ámpulas y ya casi lo tengo, o sea, ya casi está seco, ya casi está mejorando la frecuencia, ya va para arriba, y en la siguiente dosis serían 64, me lo echo. ¿Sí? ¿Me debe entender? Esa clave de las palmas y plantas les va a ayudar muchísimo para esa toma de decisiones y no irse a intoxicación. Ya lo tengo bien atropinizadito, ya está seco el paciente, mejoró la presión arterial, mejoró la frecuencia cardíaca, entonces tienes que poner infusión de atropina de 10 al 20% de lo que utilizaste de atropinas. Si utilizaste 30 atropinas, entonces el 10% son 3 atropinas en 100 de salina y lo pasas para 1 hora y ahí lo dejas y vas viendo si no se te vuelve a hacer el toxíndrome. Si te vuelve a hacer toxíndrome, ya nada más lo boleas y ajustas tu infusión. La infusión tiene que ser para 24 horas de atropina. En la mayoría de los escenarios, a las 24 horas vas bajando las dosis de la atropina y si te deja el paciente, listo, se la quitas. Si no te deja, sigues la infusión hasta que te deje. ¿Sale? Ese es un punto importante en la atropinización porque hay muchos esquemas que te dicen que ya no le pongas infusión una vez que lo atropinizaste. El paciente se te va a volver a llenar de secreciones, se va a volver a bradicardizar, va a volver a hacer broncoespasmos, se te va a volver a hipotensar. Sí requiere dosis de mantenimiento. Ahora, otro punto importante, si se te presentó el síndrome colinérgico nuevamente, pues lo boleas como les dije, y si lo intoxicaste con atropina, no me fijé lo de la rubicundez de las palmas y las plantas, me pasé de dosis y está bien seco, bien taquicárdico y con la pupila bien abierta, con un anticolinérgico. Bueno, espérate 30 minutos, suspéndele la infusión, 30 minutos, y a los 30 minutos utiliza solamente el 80% de la infusión que habías puesto al principio. Y otra vez vuelves a empezar. Esa es la forma de la utilización de la atropina. Este es el esquema completo. La atropina te puede resolver la B. Ahora, la C, estamos en la evaluación primaria. Ya tenemos A, ya tenemos B, pero tenemos compromiso en la C. Puede ser que sea por antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos te hacen arritmias ventriculares, te alarga el QRS, te alarga el QT y te empieza a hacer arritmias ventriculares. Si tú tienes un paciente intoxicado con antidepresivos tricíclicos, con carbamazepina, hay un antídoto que te lo resuelve en la C y se llama bicarbonato, de 1 a 2 miel equivalentes por kilo.
Tienes la arritmia, le pones bicarbonato, siempre y cuando estés muy cierto de que tienes un paciente intoxicado por antidepresivos o por carbamazepina, de 1 a 2 equivalentes por kilo. En ACLS eso dice, o sea, tienes un paciente con arritmias, el algoritmo de taquicardias, dice que le pongas bicarbonato, situación especial de reanimación. ¿Quién te resuelve la C también? La insulina. Hay algunos tóxicos como lo son los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y los anestésicos locales te producen problemas en la C porque te hacen choque refractario. Esos pacientes están chocados, y le pones Norep, y le pones vaso, y le pones dopa, y le pones todo lo que le quieras poner, el paciente está chocado. Y no revierte, el paciente se te va a morir. Antídoto reanimador por excelencia para estos 3 fármacos, insulina. Nada más que la insulina es a dosis altísima. ¿Se acuerdan cuál es la dosis de insulina para estados hiperosmolares y cetoacidosis? ¿Cuál es la de infusión de inicio? Perdón, la de inicio, la de entrada. 0.1, ¿no? 0.1 unidades por kilo. Pesa 70 kilos el paciente, 7 unidades de inicio y le dejamos mantenimiento. El paciente tiene 1200 de glucosa. El paciente intoxicado por beta bloqueadores, calcio antagonista, anestésico local, tienes que ponerle 1 unidad por kilo. De 1 hasta 5 unidades por kilo si no responde. Entonces tú le vas a decir a la enfermera, oiga, póngale 70 unidades de insulina. Y el paciente tiene 120 de glucosa. ¿Qué te va a decir? Nada más porque no puedo decir groserías, pero eso nos va a decir, ¿no? En el mejor de los escenarios, porque en el peor de los escenarios la enfermera va a decir, sí, ahorita se lo pongo. Y voy a esperar a que llegue la doctora de Merkel si sabe, para la tarde, para que él me diga si sí se lo pongo o no se lo pongo, ¿no? En realidad no se lo pasan, porque son dosis altísimas. Bueno, no estamos hablando de insulina para bajar la glucosa. Estamos hablando de insulina para mejorar la contractilidad miocárdica. Para eso lo estamos utilizando y está chocado refractario. El paciente se va a morir. Utilizo insulina 1 a 5 unidades por kilo. Está muchísimos estudios que hablan de ello, ¿eh? No me lo estoy inventando. Viene mucha referencia que habla del uso de la insulina. Obviamente hay que darle aporte de glucosa. O sea, va acompañado con 0.5 gramos por kilo de glucosa y va acompañado también de monitoreo del potasio, porque estás haciendo una solución polarizante y vas a bajar el potasio. Eso se llama monitoreo toxicológico. Doctor, es muy riesgoso. Tu paciente se está muriendo, está chocado refractario. Vale la pena el riesgo porque lo estás cuidando. ¿Sale? Terapia insulina glucosa. Muchas gracias. Muy bien. Intralipid te resuelve la C. El intralipid igual se llama intralipid al 20%, lípidos al 20%. También lo tiene el laboratorio PISA como lipofundin, vale 270 pesos. Y este es un antídoto reanimador que tienen que tener en la sala de reanimación, porque te resuelve anestésicos locales, te resuelve beta bloqueadores y calcio antagonistas, igual que la insulina, pero no solamente eso, ya lo están estudiando en fosfuro de aluminio, en paraquat y en algunos otros que son lipofílicos y están rompiendo el choque refractario, o sea, te ayuden en la situación especial de reanimación. Ahora, seguimos con el soporte. ¿Qué te resuelve la B y la C? Algo que está muy en boga, que es el ECMO. El ECMO es soporte. Y el paciente intoxicado es el paciente adecuado para utilizar el ECMO. ¿Por qué? Porque la mayoría son pacientes, muchos de los pacientes son pacientes jóvenes, no comórbidos, rescatables, que están súper graves, que tienen compromiso o respiratorio o cardiovascular, y que si tú lo metes a ECMO, entonces tú le das tiempo para que el toxicólogo, el urgenciólogo actúe y pueda favorecer la eliminación, utilizar antídotos, bla, bla, bla. ¿Sale? Entonces, este ECMO es de soporte y este artículo lo avala. Nos representa 10 pacientes que metieron a ECMO intoxicados. Ahí nos dice exactamente qué tipo de pacientes fueron, qué edad, qué efectos adversos tuvo y cómo les fue. Y solamente en este artículo, un paciente se murió. O sea, 9 pacientes lo sacaron con ECMO, porque el ECMO les dio tiempo. Y luego hay otro artículo que también habla de otros 10, 15 pacientes que te habla exactamente lo mismo y solamente se les murió uno. Entonces, el ECMO es
parte de la estrategia de tratamiento y soporte del paciente críticamente intoxicado. Y lo tenemos que tomar en cuenta porque, bueno, cada vez hay más ECMO en nuestro país y cada vez hay más equipos bien logrados de la utilización del ECMO. Ahora, vamos en la D. Y en la D, pues, híjole, ahora que estás haciendo la clase, dije, híjole, es que D, hablarles de D es hablar un montón de cosas. En cuanto al tema de tóxico, nada más les voy a hablar de delirium agitado. Paciente que está en el D, que ya hiciste A, B, C, y estás en el D y está agitado tu paciente. Ah, bueno, pues mira, el paciente con intoxicado con delirium agitado tiene alteraciones en la dopamina, actividad adrenérgica aumentada, tiene disautonomía y alteraciones electrolíticas y va a tener una actividad serotoninérgica también aumentada. Y tenemos que ir por estas 4 en el delirium agitado. Estas son las causas orgánicas que te puede dar un paciente con delirium agitado. Todas estas pueden ser psiquiátricas, endocrinas, electrolíticas, nutricionales, infecciosas, convulsiones, vasculares, traumáticas, hipoxia, pero también pueden ser toxicológicas. Y de las toxicológicas, el delirium agitado te lo puede dar el alcohol, te lo puede dar cualquier simpático mimético, como lo son la cocaína, las anfetaminas, como lo son las bebidas energetizantes, como lo son los antidepresivos tricíclicos. Todos estos y muchos más te pueden dar delirium agitado. Síndromes de abstinencias. ¿Cuánto no hemos visto pacientes con alcohol que hacen síndrome de abstinencia y tienen un delirium agitado? Alucinógenos, serotoninérgicos, neurolépticos, anticolinérgicos y esteroides te pueden condicionar un síndrome agitado. Entonces, para el D hay que utilizar la contraparte y la mayoría de las veces se utiliza una benzodiazepina. Y no te tienes que esperar hasta la evaluación secundaria, porque si no lo resuelves en la evaluación primaria, no te va a dejar trabajar el paciente, se puede poner más grave. Utilicen benzodiazepinas para disminuir la descarga adrenérgica y el paciente mejora. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo, más? ¿Bien? ¿Le puedo seguir? Muy bien. Vámonos a lo que sí sabemos, mucho, ¿no? Que son los procedimientos para evitar la absorción. Porque se acuerdan que en la D había un apartadito chiquito que decía destrostix y descontaminación del paciente. ¿Sale? Entonces vamos a hacer como un paréntesis en la evaluación del paciente intoxicado y nos vamos a ir al lavado gástrico. Es una técnica para evitar la absorción, es una técnica de descontaminación gástrica. Puntos finos nada más de esta D. Este procedimiento es tiempo dependiente. Si ustedes indican hacer un lavado gástrico en un paciente intoxicado, que sea en el momento en el que llega. Porque este artículo de la Academia Americana y Europea de Toxicología te dice que hicieron un lavado gástrico o muchos lavados gástricos a pacientes que llegaron dentro de los primeros 5 minutos y evitaron la absorción del 90% del fenobiótico. Pero luego se fueron a los 10 minutos y ya solamente evitaron el 45% y a los 30 solamente el 30%. Es por eso que a la gran mayoría les ponen como la regla de oro de 1 hora, porque es tiempo dependiente. Aunque no es una regla de oro, lo vamos a ver más adelante. Ahora, del lavado gástrico, la técnica es la que ustedes saben, cómo se mide y cómo se coloca. Nada más que no es nasogástrica, es orogástrica y ahorita van a ver por qué. Siempre que metan una sonda nasogástrica o orogástrica para un lavado gástrico, antes de echarle agua, deben de jalarle al líquido, porque a lo mejor pueden encontrar algunas cosas que no se deberían de lavar y ahí tienes que parar el lavado, porque muchas veces no tenemos el fenobiótico. Ejemplo, yo le hago la aspiración y encuentro un polvo ahí combinado con saliva de color negruzco y huele a pescado, aguas, no lo puedo lavar porque es fosfuro de zinc. Sí lo puedo lavar con otra sustancia. ¿Sale? Entonces es importante que hagamos aspirado. Después de esto, después del aspirado le vamos a poner solución. ¿Qué solución vamos a utilizar? Si es un paciente pediátrico, agua bidestilada. No solución salina, porque la solución salina en el paciente pediátrico en los lavados gástricos produce hipernatremias. ¿Sale? Paciente adulto, agua bidestilada o solución salina. ¿Cuánto debemos de utilizar? 10 mililitros por kilo de peso en el paciente pediátrico. Metes los 10 mililitros por kilo, sacas, sale positivo, metes otros 10 mililitros por kilo, sacas hasta que sea completamente negativo. Paciente adulto de 200 a 250 mililitros, que es la capacidad gástrica del adulto, metes 250, sacas 250, metes, sacas, hasta que sea completamente negativo. Esa es la técnica de lavado gástrico. Ahora, posición, que aquí es donde nos equivocamos. De cúbito lateral izquierdo y posición de Trendelenburg. Esta es la posición que deberíamos de utilizar, no sentados. De cúbito lateral izquierdo y Trendelenburg. ¿Por qué?
Miren, este paciente lo tenemos con una orogástrica y lo tenemos en decúbito lateral izquierdo. Vean la posición del estómago si lo tienes sentado y la posición del estómago si lo tienes en esta posición de cúbito lateral. Y la otra, se te broncoaspiran menos. Esta es la técnica de lavado gástrico. Sondas Levin, que son las que utilizamos siempre. ¿Cuál es la más grande de Levin que conocen? 20. Hay una que se llama de Faucher, sonda de Faucher o sonda de Edward, y vean el tamaño. 40 French. Lo doble. Y en el paciente pediátrico igual, lo doble. Por eso, cuando hacemos lavados gástricos, nunca sacamos una tableta completa. Nunca. Sacamos restos de tabletas, pero nunca una completa. Estamos equivocándonos en el tamaño de la sonda. Necesitamos una sonda más grande. Y eso tiene que conseguirlo antes de que te llegue el paciente intoxicado, porque si no, no lo vas a encontrar en el hospital. ¿Sale? Sonda de Faucher o sonda de Edward. Otro punto, ¿con qué los lavamos? Ahí está, agua bidestilada y solución salina. Pero hay una consideración especial, aceite de oliva o aceite de coco. Y esto es para los pacientes que están intoxicados por fosfuro de zinc o fosfuro de aluminio. Esos pacientes que les decía, el polvito grisáceo que puede producir fosfina, si los puedes lavar, nada más no le eches agua, échale aceite de oliva. Y entonces, miren, ahí estamos lavando un niño que se intoxicó con fosfuro de aluminio, de zinc, perdón, y vean cómo le estamos haciendo ahí el lavado y está entrando y saliendo perfectamente bien el aceite de oliva, que es una pregunta común que me hace. Oiga, doctor, no lo puse en decúbito lateral. Ya lo vi. Perdón, en Trendelemur, ¿verdad? Ya lo vi, que estaba diciendo. Es que yo no lo hice, lo hicieron mi residente. No, no es cierto. Sí, tenemos error ahí en la posición del paciente. Ahora, lo que les debo de decir, o sea, lo que dice la academia y lo que es real. Cuando tú haces el procedimiento de lavado gástrico en Trendelenburg y decúbito lateral izquierdo, no sale. No sale. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo volteas de cúbito lateral ahora del otro lado, izquierdo. Y luego lo sientas. Y luego lo vuelves a mover. Y así te permite empezar a sacar todo el producto. Y si sigue sin moverse, saquen un poquito la sonda porque a veces se adosa a la mucosa y por eso no sale. Entonces la mueves tantito y empieza a salir la solución. Eso les recomiendo, ¿sale? Y en este caso así lo estábamos haciendo. Ahora, hay una gran discusión entre toxicólogos. De hecho, lo llevamos al Congreso, lo hicimos una discusión en el Congreso de Urgencias ahora en Veracruz. Y puse a los expertos, se puse al doctor Madrigal y a la doctora Lina Peña, que son expertos toxicólogos, una de Colombia y uno mexicano del Juárez, y les dije, ¿qué onda? ¿Lavado gástrico o no? ¿Carbón activado sí o no? Y ellos me decían, ¿por qué no? Pues porque no utilizamos la sonda adecuada, porque el paciente siempre llega tarde. Si llega tarde, no lo tomamos en cuenta y no lo llevamos a lavado pronto, porque el paciente lo complican con un procedimiento correctamente hecho, porque casi nunca están en el periodo de ventana. El procedimiento está mal creado. Entonces yo les decía, ok, está bien, pero hay algunos artículos. Este artículo de Chamacón lo publicó el Ángeles Lomas, el Centro Toxicológico Ángeles Lomas, y ellos, y el doctor Pérez Tuñón publicó algo que dice Chamacón, que es una mnemotecnia en donde dice, todos estos medicamentos con una sola toma son muy peligrosos y pueden matar a un niño. Pero si los agarras dentro de la primera hora y los lavas y evitas que se absorban, puedes hacer algo por ese niño. Entonces no está proscrito el lavado gástrico. Hay consideraciones con algunos tóxicos, por ejemplo, algunos clandestinos, el fosfuro de aluminio, el organofosforado y algunos otros más, que si tú los lavas a tiempo, o sea, haces el procedimiento correctamente, le va a ir bien a tu paciente. Por eso no podemos decir que el lavado gástrico no funciona. Mi recomendación es, háganla, pero háganlo bien. Consigan el equipo adecuado y háganlo correctamente. Carbón activado. Del carbón activado, nada más comentarles que viene proveniente de las cáscaras de coco. Lo calientan por pirrólisis a una temperatura de 3000 grados centígrados y crean una molécula de carbón activado que es porosa, y esta es la que le infiere la capacidad para poderse adherir y pegar al genobiótico. Entonces, cuando llegan al estómago, se le pega al genobiótico y hace una molécula muy grande, y entonces aquí se le pega y entonces evita que se absorba el genobiótico, porque es una molécula mucho más grande. Entonces, sirve de adherencia para evitar la absorción.
para evitar la segunda fase de la toxicocinética, que es la absorción. Para eso sirve el carbón activado. No utilizar carbotural, que son las tabletas de carbón activado, vienen de 250 miligramos, no es suficiente y tendrías que triturarlas. No utilizar carbones activados no medicinales. Este es un caso de un paciente en Puebla que le pusieron un carbón activado que era industrial y el carbón activado tenía plomo y arsénico. Entonces se puso verde, verde, amarillo, amarillo y se murió. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado, hay que verificar que sea el medicinal, no tortilla quemada, por favor. Esto nos preguntan mucho. Yo siempre les digo, ok, sí, tortilla quemada, pero caliéntala a 3000 grados centígrados, ¿no? Y necesitas 1 gramo por kilo de peso, más o menos 50 gramos de carbón activado. ¿Cuántas tortillas ocupas? Pues en lo que vas a comprar tortillas, vete a comprar mejor el carbón activado, ¿no? Medicina. Y hay un flip top en donde ya viene preparado, nos sirve mucho para los paramédicos, en donde ya viene con catártico o sin catártico y es que ya nada más lo conectas a la sonda nasogástrica y se lo pasas. Ya no tienes que hacer ningún tipo de preparado. Estos son los que tienes que utilizar, el medicinal o este que está ya prefabricado. Carbón activado. Ahora, el carbón activado nos lo vendieron mucho tiempo como el antídoto universal. No sé si alguna vez lo escucharon, pero el carbón activado decían que servía para todos los genobióticos. En realidad no es así. Para estos no, derivados de petróleo, metales pesados, cáusticos, cuando el paciente tiene hilio, tiene peristaltismo disminuido, cuando tiene perforación gastrointestinal, cuando el paciente tiene déficit neurológico, no se debe de utilizar carbón activado. Entonces no es el antídoto universal. Y cuidado porque si el carbón activado se les cae o se les broncoaspira a su paciente, el paciente se va a morir porque hace neumonitis químicas súper severas. Cuidado con el carbón activado. Su paciente no tiene que tener déficit neurológico y si lo tiene, lo tienes que intubar y luego le pones el carbón. ¿Sale? Porque si no, cuidado con esto. ¿Han escuchado el tema del catártico? ¿Le pongo catártico o no le pongo catártico? El carbón activado cuando lo preparan, si ustedes tienen el vasito con el carbón activado, lo dejan un ratito ahí, se decanta el carbón y se hace piedra. Entonces, si ustedes lo hacen con el paciente, que lo ponen por la sonda nasogástrica y ahí lo dejan, entonces se va a decantar y se va a obstruir su paciente. Por eso le ponen catártico y el catártico va a producir que el paciente tenga mucha diarrea y entonces el paciente empiece a evacuar el carbón activado y no se quede ahí atorado. Por eso se debe de poner catártico. Cuando el paciente tiene hipoperistalsis, está disminuida, o tiene una peristalsis normal, utilicen catártico. Si el paciente tiene diarrea por la intoxicación, tiene diarrea, no le pongan catártico, ya lo está soltando solito, tiene aumentado el peristaltismo y ahí lo utilizas con solución salina o agua destilada. Pero si tú tienes el paciente con hipoperistaltismo, hay que ponerle catártico. Y hay que utilizar carbón, se llama sulfato de magnesio calcinado, que es en polvo y no es ¿sale? No es el sulfato de magnesio en ámpulas, ese no es catártico, porque sí ha habido errores en esa situación. O manitol al 20%. El manitol al 20% es un catártico que puedes utilizar de 5 mililitros por cada gramo de carbón activado que utilicen. O sea, si ustedes le van a poner 50 gramos de carbón al paciente, recuerden 0.5 a 1 gramo por kilo de peso. Si le van a poner 50 gramos, lo tienes que diluir a 5 mililitros por gramo, entonces lo van a diluir a 250 mililitros de manitol. Entonces tienen su manitol 250, le ponen los 50 gramos, lo diluyen y se lo dan tomado al paciente, si no tiene déficit neurológico, o se lo pasan por la sonda nasogástrica, si ya la tiene. Esa es la forma de utilizar el carbón. Dosis máxima de carbón, 50 gramos en el adulto, dosis máxima en el pediátrico, 25 gramos. Ahí está. Siempre que vayan a poner carbón activado, por favor verifiquen que haya peristalsis. Si no hay peristalsis, contraindicación absoluta y se lo pueden dar tomado. Ahí está el niño tomándose su carboncito sin ningún problema. No tenemos por qué ponerle sonda nasogástrica. Si no le vamos a hacer lavado, podemos hacerlo así. Si no tiene déficit neurológico. Y miren, fácil. Se lo está tomando bastante bien. Bueno, hay otros que no tanto, ¿no? Sí. Lo ideal es que no. O sea, lo ideal es que utilicen productos que no son caducados, por cuestiones legales y también por cuestiones de seguridad. No tienes ningún problema. No tiene ningún proceso químico como tal, ¿no? Entonces no hay ningún problema, se puede tirar como cualquier otro medicamento. Esto no debe de pasar en los servicios de urgencias. Esto es igual a muerte, 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 ¿sale?
Ahí las voy juntando y me las van mandando mis amigos. Ahí está otro broncoaspirado. El carbón activado y lavado gástrico son procedimientos muy útiles, muy funcionales, en manos correctas. Si se equivocan con esto, el paciente está muerto. Bien importante. ¿Han escuchado el tema de las dosis múltiples de carbón activado? ¿Lo han escuchado? ¿Dosis única o dosis múltiple? Lo voy a explicar rapidísimo. Si ustedes tienen un paciente que se mete un genobiótico, un tóxico, por vía inhalada, ¿ustedes le pondrían carbón activado? Levanten la mano los que digan que sí. ¿Nadie? Inhalada, inhalada. O IV. ¿Quién no le pondría carbón activado? ¿Quién no? Levanten. ¿Y los demás? Le hablan al doctor Ademir para que les explique, ¿no? Si sí o si no. Fíjense bien, el carbón activado sirve también como una técnica para eliminar un genobiótico. Cuando ya se absorbió el tóxico, o sea, ya se absorbió por vía digestiva, ya pasaron 8 horas y el paciente, el tóxico está adentro circulando. Hay fármacos que tienen circulación enterohepática. ¿Sí? Entendamos esto. Esta es la circulación sistémica. ¿Sí? Esta es la circulación sistémica y yo soy el metabolito tóxico y estoy circulando por lo sistémico. Tengo circulación enterohepática. Entonces me voy a meter al hígado, a la circulación del hígado, y luego me voy a salir a la luz del intestino. Imagínense que esta es la luz del intestino. Aquí me salgo y luego me regreso. Me voy al hígado y luego me voy a la circulación sistémica. Eso es la circulación enterohepática. Cuando un metabolito tiene circulación enterohepática, entonces cuando se sale a la luz del intestino, está el carbón activado y lo agarra. Y entonces hace una molécula muy grande y cuando me quiero volver a meter, ya no puedo. Entonces, no estoy evitando la absorción, el tóxico está absorbido. Estoy favoreciendo la eliminación. Ese es un punto bien importante para el carbón activado. Pero si no tiene circulación enterohepática el metabolito, entonces cuando yo pase por la luz del intestino, me voy a asomar y me voy a burlar del carbón activado que ustedes le pusieron, porque nunca me voy a salir y nunca voy a estar en el hígado, voy a estar en la circulación sistémica. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿sí ven la importancia de tener el genobiótico en la mano de saber con qué se intoxicó tu paciente para que puedas investigar qué es lo que hace ese medicamento? Con eso puedes poner dosis múltiple de carbón activado. Este triángulo es un triángulo de decisión de sí o no utilizar técnicas de descontaminación y tienen que valorar el riesgo, beneficio y el tipo de tóxico al que te estás enfrentando para que decidas sí o no al lavado gástrico, sí o no a la administración del carbón activado y determine si es más riesgo o más de beneficio. Siempre tienen que valorar esto. Individualiza los escenarios para que determines si sí le vas a poner o no le vas a poner. Eso es súper importante con estas técnicas. Y bueno, ya estamos en la E. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un paréntesis del A, B, C, D y en el D me paré porque estábamos en descontaminación? Regresémonos a la evaluación primaria. Estamos en el E. La E es eliminación facilitada. Y entonces utiliza técnicas extracorpóreas o corpóreas. Por ejemplo, la hemodiálisis, la hemoperfusión, la plasmaféresis, el MARS, el Prometheus, que son medidas de soporte hepático y también de eliminación. Todas estas medidas te pueden ayudar en intoxicaciones muy graves. Por ejemplo, intoxicados por metanol, intoxicados por organofosforados muy graves, les pones su majurca y los metes a hemodializar para favorecer la eliminación del genobiótico rápido, porque si no lo va a matar. Esta es parte de la estrategia de tratamiento de un paciente intoxicado. Eliminarlo rápido. Obviamente, si es una benzodiazepina, tiene una vida media muy corta, solamente te va a producir un poco de déficit, pues no lo vas a meter a una medida de eliminación extracorpórea, es más el riesgo. Pero sí es bien importante que en genobióticos graves utilices esto. La F es la terapia específica y ahí es ya donde entran todos los antídotos que no son reanimadores o algunos que sí lo son. Por ejemplo, estos 3 pacientes, por ejemplo, podríamos poner a los favoterápicos dentro de la terapia específica. Y aquí los favoterápicos entran porque también te resuelven varias partes de la evaluación primaria. Por ejemplo, les pongo estos 3 escenarios. Ahí está, el primer escenario es un niño picado, una niña picado por alacrán en Marabatío.
está tan grave que está intubada primero antes de que le pusieran los antídotos. Aquí tenemos un paciente mordido por una víbora de cascabel que hizo neurotoxicidad y vean las fasciculaciones que tiene, su déficit neurológico, y por eso primero lo intubaron y luego le pusieron el flavoterápico. Una cascabel en el norte del país hace neurotoxicidad aparte de la citotoxicidad y del sangrado que pueden producen neurotoxicidad. Y este niño es un chico que lo mordió una viuda negra ahí en Morelia y está 30 minutos después, muy grave, con una fase latrodéctica característica y muy grave. ¿Sale? Entonces, el paciente no puede aperturar la cavidad oral, tiene dificultad respiratoria, está diaforético, tiene contracturas musculares, tiene disnea. ¿Qué lo salvó? Los flavoterápicos. Utilizamos alacramín, utilizamos antibitmin y utilizamos en este paciente, se me olvidó, Aracmin Plus. Aracmin Plus, ¿sale? Y esto resolvió la evaluación primaria de estos pacientes. No lo hubiéramos tenido, el recurso, nos hubiéramos metido en una bronca. Esta es la ruta del favor. Me comentó el doctor que aquí tienen más alacrán. Tenemos más alacranismo. Esta es la ruta crítica del uso del flavoterápico por picadura de alacrán. Puedes utilizar de 1 hasta 6 flavoterápicos juntos. Eso es lo que dice la guía de práctica clínica, dependiendo la gravedad de tu paciente. Si tienes un paciente muy grave, en grupos de alto riesgo, que serían menores de 5, mayores de 60, mujer embarazada o paciente que está comórbido, que es comórbido, ese paciente te puede decir desde 3 hasta 6 flavoterápicos juntos. Si no está tan grave, si es un paciente leve o es un paciente moderado, puedes irte de 1 a 3 juntos. ¿Cómo lo haces? Lo diluyes en una solución de 50 mililitros, ahí lo aforas y después lo pasas IV para 10 minutos. Una vez que terminó de caer la última gota del flavoterápico, entonces te vas a esperar 30 minutos para hacer una siguiente reevaluación de tu paciente y dependiendo de las condiciones de tu paciente, vuelves a clasificarlo y determinas si le pones de 1 a 3 o de 3 a 6 viales, dependiendo la gravedad del escenario. Y la única alternativa de uso en lugar de intravenoso puede ser intramuscular o pueden ser intraóseos, que son ya algunas alternativas que tienen sobre todo en los lactantes. Esta es la forma de la aplicación de los flavoterápicos. No les traje la de todos porque no vamos a acabar, ¿sale? Pero esta es una forma estructurada, ordenada de hacerlo en la evaluación primaria. Ya voy a casi a terminar. La G, ¿se acuerdan que dentro del ABC, en el paciente intoxicado, llegamos hasta la G? Y en la G era, llámale al experto. Sí es bien importante. Sé que sabemos de tóxico, pero es importante que el experto te dé el punto fino y te apoye con la asesoría toxicológica. Y hay varios centros toxicológicos. Ya tenemos cerca de 30 centros toxicológicos en el país. Algunos son de información, otros son de referencia, pero ustedes lo que necesitan es la información, los puntos finos. Nosotros cuando no sabemos, yo por ejemplo, si es de animal de ponzoña, lo que hago es hablarle a la Retox. Y la Retox, que es un grupo de biólogos y de clínicos toxicólogos, me ayudan a resolver todo el tema de animales de ponzoña. Si yo no le sé, por ejemplo, y no tengo un antídoto, le hablo a la Retomex, que son los otros centros toxicológicos, y le digo, oye, Lomas, ¿tú tienes acetilcisteína y B? Sí, sí tengo, listo, va para allá el familiar para que tú se lo des, ¿no? O, por ejemplo, si no lo tenemos en México, le activamos a la Retoxlat, que es la red toxicológica latinoamericana. Y entonces decimos, oye, no tenemos este antídoto porque en México no había esta especie. ¿Nos pueden apoyar? Sí, yo lo tengo, se lo manda a Brasil. Si, por ejemplo, tiene que ver con toxicología ambiental, le hablamos a la SOMTOX, que es la Sociedad Mexicana de Toxicología, pero más de toxicología ambiental. Si, por ejemplo, no conseguimos un antídoto o un flavoterápico, le hablamos a los de Silanes y Silanes nos dicen dónde están ubicados los flavoterápicos más cerca de donde tú estás atendiendo al paciente. Y si no sé qué tipo de químico es, le hablo a los químicos para que ellos me digan, toxicólogos, qué tipo de químico me estoy enfrentando, o al aracnólogo, o le hablo al herpetólogo si no sé qué tipo de araña es o qué tipo de serpiente. Y entonces estamos haciendo un equipo multidisciplinario bien interesante en el país, en donde le entran todos los toxicólogos, no solamente los clínicos, y hacemos que empiecen a distribuirse correctamente los antídotos y el tratamiento sea adecuado. Entonces, por eso es súper importante que ustedes en la que le llamen al centro toxicológico para que ellos les apoyen con toda su red de toxicología para que pueda irle bien a su paciente. Tenemos que estar preparados. Esto es evaluación primaria de un paciente intoxicado.
Esta es una forma ordenada de atender al paciente intoxicado y si ustedes lo hacen así, al paciente le va a ir bien. Pero de nada va a servir esta plática el día de hoy si no tenemos el recurso para poderlo hacer. Entonces, si tú te llega hoy un órgano fosforado, te llega un paciente con un fósforo aluminio a tu servicio de emergencias o a tu ambulancia, aunque sepas qué hacer, si no tienes el recurso, te va a ir mal y le va a ir mal a tu paciente. Porque entonces empieza a haber espacios inadecuados de las zonas de descontaminación. Estos son en algunos hospitales del país, así son las zonas de descontaminación, las utilizan para otra cosa. Miren, aquí está la regadera y miren, lo utilizan para signos vitales, por ejemplo, o para aplicación de vacunas. Aquí no sucede, pero en otros lugares sí. Miren aquí, ahí es donde están todos los doctores, miren, haciendo sus notas, ahí está, para que se echen un baño antes de salir. O ahí ponen la de la ambulancia, ¿no? La rueda de la ambulancia, o el interno ahí se duerme, o la basura, ¿sale? Entonces, ¿hay algunas salas de descontaminación? Bueno, yo presumo la mía, porque la mía tiene todo el recurso, es un centro toxicológico, pero siempre mis residentes me dicen, no, pues usted está en un privado, no manche, pues ahí tienen un montón de dinero. Pues yo presumo Hospital General de Mexicali, Hospital General de Mexicali, y aquí tienen una sala de descontaminación extraordinaria en la entrada de urgencias, en la puertita antes de entrar a la sala de reanimación. No se escucha, pero aquí nos están describiendo cómo está la entrada y nos dice que aquí está la puerta, que aquí está, tienen una, donde cae todo el tóxico, aquí abajo tienen una zona específica, ahí está la sala de reanimación y tienen en la parte de abajo donde va a caer todo el genobiótico, toda la intoxicación y tienen una zona en donde no se va al drenaje general, sino ahí para inactivarla. Y tienen en la parte de arriba, tienen un extractor a presión negativa para que cuando es fosfuros, entonces saquen todo el genobiótico. Y esto en un hospital general, solamente que están bien organizados y lo utilizan de manera correcta con el procedimiento correcto. Entonces, si ellos lo pueden hacer, lo podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras salas de emergencias. Solamente hay que entrenarnos. Y bueno, ¿quién de ustedes tiene botiquines toxicológicos en los servicios de emergencia? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que debes de tener antídotos y antagonistas dentro de tu stock en los servicios de emergencias. Entonces, sí es bien importante que empecemos a pensar en esto y también que tengamos el recurso con perfiles toxicológicos para el diagnóstico. Los perfiles toxicológicos te dicen cualitativamente si tienes o no tienes un genobiótico, pero hay que saberlos interpretar. No son caros, valen más o menos 300, 350 pesos, 500 pesos un perfil toxicológico. Entonces, hay que tener el recurso para que facilite el abordaje de este tipo de pacientes. Y hay algunos otros recursos, por ejemplo, una gasometría te puede dar algunos datos importantes en cuanto al paciente con acidez metabólica, pero también mide carboxihemoglobina y también te puede medir metahemoglobina para el monóxido de carbono y para los metahemoglobinizantes. Entonces hay algunos estudios de apoyo diagnóstico que te pueden servir. Una placa simple de abdomen te puede ver de manera radiopaca, se ven las tabletas de los salicilatos, o se ve el fosfuro de zinc radiopaco, o se ve el condón con cocaína ahí en la placa simple de abdomen. Entonces, eso te puede también ayudar mucho. El uso del ultrasonido. Actualmente ya todo es con ultrasonido, ¿no? La reanimación del paciente crítico. Entonces, tóxico no se está quedando atrás y ya estamos utilizando el ultrasonido, sobre todo, por ejemplo, para un paciente que se tomó un genobiótico, no sabemos cuánto fue, está fuera de ventana, lo insonamos y vemos si tiene tabletas en la barriga. Si tiene, lavado gástrico. Entonces, es un método de apoyo diagnóstico para la toma de decisiones. Y bueno, también estamos trabajando en el tema de calidad. Calidad en los procesos, que hagan el lavado gástrico como debe de ser, que haya calidad y checklist para la atención y la aplicación del carbón activado, para la utilización correcta del flumacenil, para la utilización correcta de la naloxona, checklist bien dirigidos para que digamos sí se lo puedo hacer, o no tiene una contraindicación, no aplica, y evitar que haya errores de medicación. Estamos poniendo barreras para tener mayor seguridad en la atención del paciente intoxicado, barreras de seguridad, que esto lo sabemos de calidad. Lo estamos aplicando, entonces eso tiene que aplicar en el servicio de emergencias. Vamos a concluir el tema del día de hoy. Sé que es muchísima información. Les di mucha información creo ya llevo 1 hora y media. ¿Sale? Pero vamos a concluir. Y la conclusión de este tema es, sin duda,
debemos de entrenarnos en este tema de toxicología. Hay muchas cosas que hacíamos que no estamos haciendo de manera correcta, como algunos procedimientos. Tenemos que empezar a definir procesos para áreas de descontaminación, para botiquines toxicológicos, para métodos de apoyo diagnóstico, porque los intoxicados existen y hay muchos y son pacientes muy graves. También tenemos que crear nuestro código toxicológico. Hay un código de emergencia que se llama código tóxico, CODITOX. ¿Y cómo lo podemos hacer aquí? Realizando un diagnóstico situacional de cuáles son los principales tóxicos que contamos. Podemos hacer también espacios adecuados con salas de descontaminación y aislados. Podemos ya empezar a determinar cuál va a ser nuestro botiquín toxicológico. Tenemos que crear los procesos de atención para el paciente intoxicado. El código tóxico también tiene que conformar un equipo multidisciplinario, porque si entonces tienes una causticación, entonces le entra el pediatra en un niño, le entra el pediatra y le entra el gastroendoscopista. Y tiene que saber de qué se trata el asunto, porque es un paciente intoxicado y es diferente a los que tradicionalmente ve. Si es un paciente, no sé, una mujer embarazada, intoxicada, picada por un alacrán, le tiene que entrar la gineco, pero también le tiene que entrar el urgenciólogo, porque tenemos que darle el soporte entre los dos. Entonces, hay que hacer equipos multidisciplinarios. Nuestro equipo está conformado desde el paramédico, la enfermera, el urgenciólogo, intensivista, pediatra, endoscopista, nefrólogo, equipo multidisciplinario. E incluso hasta los biólogos, ¿no? Hasta los químicos para que nos ayuden a la atención de este paciente. Hay que establecer la red de apoyo toxicológica local y nacional. Ahí están algunas de las redes de apoyo y hay que medir los procesos para poderlos mejorar. Recuerden, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Súper importante que lo entendamos. Dentro de las conclusiones, entender que las emergencias toxicológicas existen. Si ustedes empiezan a mejorar la forma de atender a este paciente, se preocupan por él, empiezan a entrenar para el paciente intoxicado, crean equipos multidisciplinarios de atención, crean su código toxicológico, al paciente le va a ir bien. Pero si seguimos creyendo que el paciente intoxicado no existe, entonces seguiremos en la misma y al paciente intoxicado le seguirá yendo mal, como tradicionalmente le va. Por eso es importante que entiendan y que todos entendamos que la integración del código toxicológico es una realidad en México, es una necesidad ya y sobre todo es una obligatoriedad para los sistemas de atención médica. Es obligado que empecemos a hacer estos códigos de emergencia. Pues muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado. Y también, después de las preguntas que hacen, de momento él es el experto referente de tóxico en el país. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Una pregunta, una doctora, que si la dosis de aceite de oliva es igual que de la para la dirección. Ok, sí, el lavado gástrico con aceite de oliva o aceite de coco para fosfuro es exactamente lo mismo, 10 mililitros por kilo en el paciente pediátrico y en el adulto 200 a 250 mililitros por la capacidad gástrica. Entra, sale, así como lo vieron en el video. Es exactamente igual. Depende, ¿no? Dependerá para qué lo utilices. Si lo utilizas para evitar la absorción, la regla de oro, casi de oro, es 1 hora, o entre lo más pronto que se pueda. Ya dijimos que no es una regla de oro porque si el fenobiótico se absorbe antes, pues no aplica para 1 hora. Si es una benzodiazepina y se absorbe a las 20 minutos y llega a las 30 minutos, no aplica un lavado gástrico. Pero si pusiéramos una generalidad es 1 hora. Ahora hay situaciones especiales y carbón activado es lo mismo. Situaciones especiales.
Antidepresivos tricíclicos y carbamazepina, anticolinérgico y retardan el vaciamiento gástrico. Salicilatos, que forma Besoares, gran cantidad de tabletas se juntan y hacen una tabletota. Esos pacientes los puedes lavar hasta 6 horas o los puedes poner carbón activado para evitar la absorción dentro de las primeras 6 horas. Son situaciones especiales. Ahora, si la utilizas el carbón activado no para la absorción, lo utilizas para eliminar, que ya lo explicamos muy bien, entonces lo puedes utilizar dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el metabolito está circulando enterohepáticamente 24 horas. Y ahí somos muy criticados, ¿no? Porque llega el toxicólogo y dice, carbón activado. Y entonces dice el médico, ¿cómo tiene 10 horas? Que se lo tomó, ¿cómo que va a evitar la absorción? No, lo estoy utilizando para eliminar. Esa sería la respuesta. En los pediátricos está descrito en algunos artículos de revisión, no con una buena evidencia. Dicen que lo puedes diluir con jugo de naranja, con refresco de cola, pero no se han hecho los estudios adecuados para determinar si no pierde capacidad de absorción el carbón activado. Por eso sí pudiera ser, pero no tiene un nivel de evidencia bueno de que se debe de utilizar. ¿Lo hemos hecho? Sí, sobre todo a nivel extrahospitalario. A nivel hospitalario, pues hay condiciones para poderlo hacer como generalmente se hace. Es 1 a 5, ¿sale? 1 a 5, 50 gramos de carbón, 50 gramos de, 250 mililitros de manitol, ¿no? O de solución salina. 1 a 5. Ahora, los libros dicen de 5 a 7 por cada gramo. Nada más que luego de repente se confunde. ¿Cuándo se utilizan 5, doctor? ¿Y cuándo utiliza 7 mililitros? No es lo mismo ponerle 250 a 50 que ponerle 350 mililitros. Cuando tienes un producto tóxico que a lo mejor ahorita no te está retardando el vaciamiento gástrico en este momento porque apenas se está absorbiendo, pero que ya absorbido te va a hacer ilio o te va a retrasar el vaciamiento porque ya lo sabes. A este paciente lo diluyes con más mililitros, con 7 por cada gramo. ¿Sí me di a entender? Entonces, la dilución correcta es de 5 a 7 mililitros por cada gramo de carbón activado que le pones. Y esa es la forma de poderlo decidir, 5 o 7. Y por último, hay una pregunta internacional. Un paciente que yo decir, que llegan tubados, Estaría padrísimo. O sea, sí se podría hacer. Lamentablemente, no todos los servicios de emergencias de bomberos, no, en el país, no todos tienen medición de partes por millón de fosfina. Sí para otras cosas, pero a veces para fosfina está muy complejo. La respuesta sería, yo a ese paciente lo metería en un aislado. Mi enfermera y yo como médico entraría con equipo de protección, aunque esté protegido por la vía aérea. Dicen que cuando está el paciente protegido a la vía aérea, pues ya no está exhalando la fosfina, pero se echa gases, ¿no? Y entonces esos sí son peditos tóxicos, ¿no? Entonces, si tú entras a una sala donde está cerrada, no tienes una buena ventilación, te vas a intoxicar. Entonces, sí necesitas equipo de protección y si tuvieran alguien que les mida parte por millón, pues estaría excelente. Sería lo adecuado en todos los escenarios. Aquí voy a aprovechar para decirles algo. Las salas de emergencias de todo el país no se deberían cerrar cuando llega un paciente por fosfuro de zinc o fosfuro de aluminio. Eso quiero que quede bien claro el día de hoy. No se deberían de cerrar. ¿Por qué se cierran? Porque no estamos entrenados para recibir este tipo de pacientes. No hay el área para recibirlos. Entonces, si ustedes tienen ya el procedimiento, por ejemplo, en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco o en todo México, deberíamos de tener un procedimiento para recibir esos pacientes. Así como vieron zona tibia, zona caliente, zona fría, para que ese paciente llegue directo a la sala de aislado, ventilado, para que podamos atenderlo ahí. Y entonces, si está en un aislado, no tendríamos por qué cerrar la sala de urgencias. Ahora, es que yo no tengo un super aislado como lo tienen en Mexicali. No, pero tú puedes hacer un aislado con
pues en alguna parte del hospital puede haber una zona en donde puedas meter, siempre y cuando esté bien ventilado. Entonces, hay que crear el procedimiento. No hay que cerrar salas de urgencias, más bien hay que crear el procedimiento de cómo recibir este tipo de pacientes. Todas las preguntas, no hay más que felicitaciones y agradecimientos. Por su participación, doctor, que la línea tuvimos un aforo de personas más que estamos presentes, la verdad que pues estamos muy contentos con eso. Y bueno, alguna pregunta que tengan aquí en el foro. Claro que sí. Es muy buena pregunta. Es bien difícil que te pueda contestar. Dependerá de la dosis y del tipo del fosfuro. Nosotros tenemos en México, lamentablemente, tenemos problemas con el tema de regulación. Y hay el Donfosfin, que no está regulado sanitariamente, y el que sí está regulado sanitariamente. ¿Qué concentración tiene este? Este sí sabemos porque está regulado. Tiene un proceso químico de validación. Este no tiene. Yo puedo ahorita hacer cualquier etiqueta y crear fósforo de zinc. Entonces, dependerá de la dosis, dependerá del tiempo y dependerá, tiene muchos factores que te hacen que sean 12 horas, 24, 48, 72. Entonces, es bien difícil que lo puedas determinar en el fósforo de zinc y en el fósforo de aluminio más. El de aluminio te da poco tiempo, en realidad los pacientes se mueren. El fósforo de aluminio, son muy, muy tóxicos. La dosis letal 50 es media tableta y se toman 2 o 3 tabletas, los pacientes llegan a morirse. Pero no te puedo contestar en realidad porque es bien variable. Dosis y sobre todo la presentación del tipo de fósforo de zinc. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Por lo menos 72 horas estamos con el paciente protegidos, por lo menos. Ya luego lo que dicen, esto no te lo tengo que decir porque estamos en línea, pero lo que dice la doctora, decimos, bueno, a ver, dale una, ¿ya no huele? No, bueno, pues ya, ¿no? Pues eso no es nada científico, ¿no? Lo ideal sería que tuviéramos medición partes por millón. Es correcto. Sí, doctor. Darle una leída. Me comprometo, doctor, a dejarle a la sociedad, le voy a dejar una carpeta primero les voy a dejar la clase para que la tengan, ¿no? Disponible para que ellos decidan cómo utilizarla y cómo pasársela. Y la otra, les voy a dejar una carpeta que tengo en donde vienen varios artículos que tienen peso y evidencia para que ustedes le echen una revisada. Viene de lavado, lo del carbón, viene lo de los antídotos, lo de el botiquín toxicológico, lo que debe de contener, lo de la sala de descontaminación de lo que les hablé, para que ustedes puedan tener esa información y ya puedan empezar a trabajar sobre ello, con todo gusto. Y la otra es que ahí está la página del Centro Toxicológico también, en donde hacemos mucho tema de promoción de información. Casi cada tercer día estamos publicando un Toxitip, pues estamos haciendo ahí publicaciones de varias cosas, entonces también pueden entrar en la página y ahí pueden estarse bajando los artículos que estamos subiendo, ¿sale? Para servirles. ¿A dónde me podemos contactar? Caso de que tengamos una duda. Sí, no puse ahí mis datos, pero bueno, estamos en mi teléfono personal, 4433 773794, 4433 773794. Y si es domingo y son las 3 de la mañana, no sean malos, ahí sí hablen al centro toxicológico. Antes sí contestaba todas, pero ahora ya estoy viejito y ya me canso. Entonces, el del centro toxicológico es 4431 47 71 83. 4431 47 71 83. Es Centox Morelia, Centro Toxicológico Morelia, y ahí les contestan 24/7. Ahí los residentes están siempre. Y si me permites, me gustaría comentarles, ahí hay una fortaleza del Centro Toxicológico, que es, nosotros les mandamos por escrito la asesoría toxicológica para que la metan al expediente clínico. Entonces, si por ejemplo me dicen, oiga, doc, me hice detective y encontré el tóxico y es carbamazepina,
ayúdeme. Entonces nosotros bajamos de una red que tenemos de información, se llama Micromedex, que es el Poison Index, y nosotros le ponemos ahí carbamazepina y entonces nos baja toda la toxicocinética y toda la toxicodinámica. Y nos dice todo lo que tiene que hacer el prehospital, lo que tiene que hacer el médico de emergencias, el monitoreo, cuánto tiempo se tiene, o sea, viene toda la información desglosada. Los residentes lo que hacen es lo copian, lo pegan, lo traducen, porque está en inglés, lo traducen en español, lo acomodan y se los mandan para que, con la firma de nosotros, para que ustedes lo puedan meter a la asesoría toxicológica y les dé validez legal. Entonces, eso les está ayudando mucho. Y no les pedimos número de tarjeta, es completamente gratis. Ya luego le pasamos a la Sociedad de la Laguna que nos paguen todas las asesorías, ¿no? ¿Sí tienen el número entonces? Y la red social es en Facebook, Centro Toxicológico Morelia. En Twitter es, no me acuerdo, ahorita me acuerdo. Y en Instagram, Centro Toxicológico Morelia. ¿Sale? Instagram, Facebook. Por último, tenemos una pregunta. Dice, un rato cuando se trata de distintas ingestas de fármacos, he tenido pacientes que ingieren distintos tipos de AINES, nos hemos cuestionado si a pesar de no llegar a la tóxica, el hecho de que sean una cantidad cuantiosa de fármacos deberíamos tener alguna otra. Muy buena pregunta. Interacción farmacológica. ¿Sale? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. A mí me ha pasado muy frecuentemente con mis compañeros en urgencia. Llega la paciente con polifarmacia y entonces agarran 5 fármacos diferentes y agarras y te vas por el que más conoces o por el que la dosis es más alta. Y entonces los demás los agarran y los mueven a un lado como si no importaran, porque no están en dosis tóxica. Todos cuentan, porque se hace algo que se llama interacción farmacológica, dosis terapéutica, y te producen toxicidad grave. ¿Ustedes alguna vez han puesto levofloxacino? ¿Han utilizado gluconato de calcio en el servicio de urgencias? La combinación de gluconato de calcio con levofloxacino, dosis terapéutica, produce una arritmia que se llama torsada de pollo. Dosis terapéutica, 2 fármacos que utilizamos comúnmente. Imagínense lo que hacen 5 AINES a dosis tóxica, a dosis terapéutica, pues le pegan al riñón, le pegan a lo gastrointestinal y le pegan a lo neurológico, que son su toxicodinamia. Entonces, sí, claro, sí, es muy importante valorar no solamente con qué es o sea, cuántos fármacos son, no solamente la dosis, la interacción e incluso hasta con qué se lo tomó. Porque hay los que toman con jugo de naranja, por ejemplo, se absorben diferente a los que lo toman con alcohol. Y también importante tomar en cuenta los medicamentos que toma de base. O sea, también vale el enalapril, la metformina y todos los que se toma de base, más los que se tomó para la intoxicación. Todos esos interactúan, hay que tomarlos en cuenta. Es por eso que les digo, hay que ser verdaderos detectives para valorar este tipo de pacientes. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos para ustedes, vamos a entregar un conocimiento y un detalle a nombre de la Sociedad de Medicina de Emergencia de la República. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Pues vamos a intoxicarnos, yo invito. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de haber participado con ustedes y felicitarlos por todo el trabajo tan arduo, intenso y aparte muy profesional que están haciendo. Siempre van a contar con el apoyo de la sociedad mexicana y bueno, y de un servidor para lo que se ocupe. Muchas gracias. Y gracias a todos por aguantarme toda la hora y media. Hola, buenos días.